Bien, estimados, voy a compartir pantalla sobre la presentación. Y antes de iniciar, justo había coordinado con los administradores del curso para hacer una pequeña evaluación de entrada. O sea, para poder tener un poco más de lo que conocen sobre lo que es política nacional en el marco de la gestión forestal y de fauna silvestre. Es una pequeña evaluación sencilla, la verdad, eh, que voy a pasar a mandar por el chat, si me permiten un momento. Ya. Eh, Acá está el chat. A ver, me confirman todos si pueden verlo en el chat. Ya lo acabo de poner en el chat del Zoom. Sí, ¿verdad? Ya está habilitado para poder iniciar esta pequeña evaluación de entrada. Vamos a tener unos 15 minutos, eh, a lo mucho 20, porque en realidad es bastante sencilla la pequeña evaluación. Pueden empezar. Me dicen me confirman si se puede ver. Estoy compartiendo ya. Sí, sí se ve, Sí se ¿no? escucha, Ya, sí se ve también, profesor. listo. Ahora voy a compartir. Bien, vamos a dar inicio entonces, estimados, con esta pequeña clase en este diplomado. Como bien ya les había mencionado, se los menciono nuevamente para aquellos que de repente se han conectado un poco tarde. Pero mi nombre es Joseph Vázquez, soy abogado de profesión. Actualmente me vengo desempeñando, tengo años de experiencia en el sector forestal y de fauna silvestre, experiencia tanto en Ocinfor como en Serfor. Actualmente me encuentro trabajando en Serfor como abogado ambiental de la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, de la Dirección General. Entonces, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes este módulo 2
donde se va a hablar sobre política institucionalidad forestal y de fauna silvestre, pero primero, en esta primera sesión, vamos a hablar sobre específicamente política nacional. ¿Sí? Como lo vemos aquí, bueno, estamos empezando con la política nacional forestal y fauna silvestre. Este es un tema que se basa en la política que está publicada actualmente. Y bueno, vamos a ver un poco de ello. Pero antes de hablar de lo que es la política nacional forestal y fauna silvestre, vamos a tener que hablar sobre qué es política nacional. Entiendo que en el diplomado están participando algunos abogados, entre otros ingenieros y demás profesionales, que de repente algunos más o menos conocen lo que sería lo que es una política nacional, de repente por cultura general. Pero si nos preguntamos qué es una política nacional, sí deberíamos de entender que esta es una decisión estratégica que se da por parte del Estado y está diseñada para abordar problemas públicos, complejos en general, pero de alcance nacional, y que establecen objetivos, lineamientos, prioridades para enfrentar cualquier problema público de alcance nacional y tiene una finalidad de orientar y coordinar la actuación de las entidades del sector, bueno, públicas y, bueno, cuando corresponde también del sector privado y de la sociedad civil. Todo esto en mediano y largo plazo, ¿no? Asegurando que esto tenga una coherencia entre las normas, los planes, programas y el presupuesto que se puede dar para este plan, o bueno, esta política. En términos prácticos, la política nacional va a definir qué problemas se requiere resolver y por qué es prioritario. Va a marcar un rumbo que se debe seguir para que las leyes, los reglamentos, los lineamientos, los planes o la acción que deba tener el Estado, y bueno, va a servir como un marco de referencia obligatorio para los sectores y niveles de gobierno. Entonces, teniendo en cuenta esto, también hay que ver que la política nacional lo vamos a dividir en dos políticas, la multisectorial y la sectorial. La multisectorial principalmente se adopta cuando el problema público no puede ser resuelto por un solo sector. En realidad, generalmente requiere la intervención coordinada de varios ministerios y entidades, ¿no? Tiene como una característica clave que involucra a múltiples sectores del Estado. Exige coordinación multisectorial permanente y el liderazgo puede recaer en un solo sector, ¿no? Pero la responsabilidad va a ser compartida por lo mismo del multisectorial que conlleva esta política. Luego, sobre la política nacional sectorial, por su mismo nombre, esta principalmente está vinculada a un sector en específico. Puede ser liderada por un ministerio rector, sin perjuicio de la coordinación que pueda tener con otros sectores. Tiene una característica que es un sector claramente responsable de la conducción, o sea, aquel ministerio que esté responsable es el único que está claramente responsable de la conducción de esta. Y este ministerio rector define los lineamientos, las normas y estrategias que se puedan llevar para la aplicación de esta política nacional. Sí puede articularse con otras políticas, pero mantiene el liderazgo sectorial, ¿no? Entonces, teniendo claro esto de las políticas nacionales, podemos empezar a hablar de lo que es la política nacional forestal y de fauna silvestre. Actualmente la política nacional forestal y de fauna silvestre es el instrumento principal estratégico que tiene el Estado para orientar la gestión íntegra del patrimonio forestal y de fauna silvestre a nivel nacional. Esta política nacional fue aprobada mediante el Decreto Supremo 009/2013 del MINAGRI y es una política nacional de carácter sectorial. Está liderada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través del CERFOR como la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y como ente rector del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre que es el SINAFOR. También tiene como finalidad asegurar la conservación, la protección, el aprovechamiento sostenible y el incremento de los bosques y la fauna silvestre, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y al bienestar de la sociedad.
En la actualidad, este plan se encuentra en un proceso en el proceso de la formulación de una actualización y está siendo liderado por el CERFO. Lo que se busca con esto es la adaptación bueno, los nuevos desafíos que están viniendo en la actualidad y la realidad del país, ¿no? Ya sea por también la influencia de otras políticas como la minera, la agraria, la ambiental en general, ¿no? Entonces, esto principalmente es la política nacional y forestal y de fauna silvestre. Ahora, ¿cómo se origina la política nacional forestal y de fauna silvestre, o cuál ha sido, en base a qué fue su origen? Esta política surge como respuesta a problemas públicos estructurales del sector forestal, bueno, y también de fauna, entre ellos la fragmentación institucional, la alta informalidad e ilegalidad forestal, la débil gobernanza territorial, existe una baja competitividad del sector forestal, hay insuficiente valoración de servicios ecosistémicos y, bueno, una débil articulación con el cambio climático, ¿no? Ahora, sobre la fragmentación institucional previa, se debe tener en cuenta que antes la política nacional, la gestión forestal en el Perú estaba caracterizada por una alta dispersión de competencias. Por eso mismo es una fragmentación institucional. No había una coherencia, una articulación entre instituciones y, bueno, diversas entidades del Estado, entre ellas no había una coordinación efectiva. Por eso este problema es el que se advierte como fundamental para la elaboración de esta política nacional. Esto generaba superposición de funciones, vacíos de responsabilidades, conflictos entre entidades nacionales, regionales y locales, y decisiones contradictorias sobre un mismo territorio o recurso, ¿no? Que ya en la actualidad esto se ha ido mitigando con justamente la política que se ha elaborado y con la que se viene trabajando. Ahora, sobre la alta informalidad e ilegalidad forestal, el segundo punto como problema público que se tuvo que trabajar para la política, uno de los problemas más graves del sector ha sido la extracción, transporte y comercio ilegal, que eso todos lo sabemos. Este problema es estructural porque destruye los bosques, la biodiversidad, genera economías ilegales, crimen organizado, desincentiva la inversión formal, debilitando a las autoridades del Estado. Respecto a la débil gobernanza territorial, este problema surge porque ha sido, bueno, históricamente débil debido a la escasa presencia efectiva del Estado en zonas forestales. Como bien sabemos, las zonas forestales son las más alejadas del rango urbano. Por eso es que hay una débil gobernanza. Hay conflictos por el uso del suelo, hay superposición de derechos agrarios, forestales, mineros, infraestructura, hay limitada capacidad de gestión en los gobiernos subnacionales. Entonces, es un problema que se vino dando a nivel nacional, y que de igual forma con la política se está tratando de mitigar, ¿no? Por eso es que debemos de tomar en cuenta la débil gobernanza como uno de los factores que generan la política nacional forestal y de fauna silvestre. Ahora, sobre la baja competitividad del sector forestal, esto se da a pesar del enorme potencial forestal del país, ¿no? El sector ha mostrado una baja competitividad frente a otros países, principalmente, bueno, como ejemplo, Brasil. Estas causas incluyen que hay un predominio de actividades extractivas poco técnicas, hay un escaso valor agregado a los productos forestales, que es algo con lo que bastantes madereros vienen luchando, dificultades para acceder a mercados formales e internacionales, falta de incentivos claros para la inversión sostenible, entre otros pequeños temas que pueden sumar a esta problemática. Y por último, la insuficiente valorización de los servicios, ¿no? No, perdón, me falta un último, pero bueno, vamos por la insuficiente valorización de los servicios ecosistémicos. Sobre este punto, históricamente la gestión forestal se centró casi exclusivamente en la madera, dejando de lado otros beneficios fundamentales del bosque, como lo son pues la regulación hídrica, captura y almacenamiento de carbono, conservación de la biodiversidad, la protección de los suelos,
y el valor cultural y paisajístico. O sea, no solamente servicios ecosistémicos es la madera, ¿no? O los recursos forestales. Esto conlleva áreas de repente de acumulación de recursos forestales que en su conjunto generan servicios ecosistémicos. Y estos de repente, bueno, parte de la problemática esto es es que estos no necesariamente han sido considerados en el sector, ¿no? Simplemente el enfoque siempre ha sido sobre la madera. Por lo tanto, con la política nacional se está buscando mejorar todo esto, ¿no? Y ahora sí, por último, la débil articulación con las políticas de cambio climático, ¿no? Este es otro problema, porque antes de la política nacional, la gestión forestal no estaba plenamente integrada a las estrategias nacionales de mitigación y adaptación del cambio climático. Esto es crítico porque la deforestación es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Los bosques son principales para cumplir con el compromiso climático. El sector forestal tiene un rol central en el enfoque de agricultura, silvicultura, entre otros usos de la tierra. Entonces, esta poca articulación con las políticas de cambio climático ha sido uno de los factores necesarios para poder implementar en lo que es actualmente la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Entonces, teniendo en cuenta todo el tema de de la problemática con la cual se ha creado la política, hay que hablar un poco de lo que es el marco normativo clave con lo cual se creó la política, ¿no? Y fundamentalmente, ya todos lo deben conocer, la Ley 29763, que es la base para esta creación. Ha sido promulgada en el 2011 y generalmente lo que ha creado o ha traído con ella ha sido el principio de consulta previa de pueblos indígenas, ¿no? Y por otro lado, también tenemos estos compromisos globales que se alinean con referencias internacionales como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención sobre la Biodiversidad Biológica, que son fundamentales en el sector y que ayudan bastante a que el sector siga creciendo, ¿no? En base a estos compromisos internacionales que se han asumido y bueno, nuestra normativa madre, que es la 29763 respecto a al tema forestal y de fauna silvestre. Ahora, hablando del enfoque de la política nacional forestal y de fauna silvestre, vamos a hablar fundamentalmente de seis enfoques, ¿ya? La política nacional, bueno, puede tener muchos, o bueno, algunos otros, pero estos son los principales, ¿no? Primero, un enfoque de sostenibilidad. Lo que se busca con esto es promover una gestión de patrimonio forestal y de fauna silvestre que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones, tratando de equilibrar con la sostenibilidad la conservación ambiental, el desarrollo económico, bienestar social, asegurando que el aprovechamiento de los recursos sea sostenible y a largo plazo, que es lo que principalmente se busca con la política y con la normativa actual. Respecto al enfoque territorial, que aún está en desarrollo, este reconoce que el país es diverso en términos ecológicos, sociales, culturales y productivos eh, sociales, no, perdón, el enfoque territorial aún, no es el que está aún en desarrollo, no, el enfoque territorial no, sino es el de género. Pero bueno, volviendo al punto, este reconoce que el país es diverso en términos ecológicos, ¿no? Sociales, lo que ya les había mencionado, y la gestión debe adaptarse a las particularidades de cada territorio, considerando sus ecosistemas, usos del suelo, dinámicas locales las capacidades institucionales, lo que se busca es soluciones uniformes para realidades distintas. Por eso se tiene un enfoque territorial. Luego, el enfoque intercultural. Este enfoque valora y respeta la diversidad cultural del país, especialmente las prácticas y conocimientos, las formas de relación con el bosque de los pueblos indígenas, las comunidades locales, ¿no? Esto busca integrar el conocimiento ancestral en la gestión forestal, empoderándolos, reconociendo su aporte que ellos tienen en la conservación y el uso sostenible del patrimonio, en general forestal y de fauna silvestre. El otro enfoque que tenemos es el de género, que es justamente el que en realidad aún está en desarrollo, ya que, bueno, en temas de género
a nivel nacional es un tema bastante complejo que necesita todavía bastante pulirse, sobre todo considerando el sector con el cual nosotros tratamos, ¿no? Que es el forestal y el de fauna silvestre, en poblaciones bastante alejadas y sobre todo comunidades, que es donde principalmente también se trata de hacer un énfasis en este enfoque. Pero bien, el enfoque busca promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la gestión y uso de aprovechamiento de los recursos, reconociendo que las mujeres y hombres tienen roles, necesidades y aportes diferenciados en el ámbito forestal. Y en la política este enfoque se encuentra aún en proceso de desarrollo, justo lo que les mencionaba, lo que presenta un desafío, ¿no? Pendiente para esta política pública. El enfoque de derechos principalmente este enfoque garantiza el respeto y la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Que se tiene en el sector para el bosque y para los que aprovechan el bosque. En especial, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que es lo que la política tiene bastante énfasis. Incluye este respeto a la propiedad, el territorio, la participación, la consulta previa, el acceso equitativo a los beneficios derivados de los aprovechamientos tanto forestales como de fauna silvestre. Luego, el enfoque de gobernanza, por último, ¿no? El enfoque de gobernanza. Este enfoque promueve una gestión forestal basada en la participación activa de los actores, la transparencia de la rendición de cuentas y la coordinación entre instituciones. Lo que busca principalmente es fortalecer la confianza en las autoridades y mejorar la toma de decisiones, asegurando que el Estado, las comunidades, el sector privado y en general actúen de manera articulada, ¿no? Por eso es que la política en realidad también tiene un enfoque principal de gobernanza. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que todos los enfoques son ejes de la política nacional, los cuales van a ayudar a la sostenibilidad de la misma. Siguiendo con la exposición, con el tema, tenemos que hablar de los ejes de la política nacional. La política nacional en general tiene tiene, eh, tiene ejes. El primero de ellos es la institucionalidad y gobernanza, ¿ya? Este eje de institucional y gobernanza constituye uno de los pilares centrales de la política nacional. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce que sin instituciones fuertes, coordinadas, consolidadas, claras, no es posible una gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre, por lo que se necesita el fortalecimiento del ente rector. No sé, para ser un poquito más participativo, ¿quién me puede decir quién es el ente rector en el sector? Creo que todos lo deben de saber. ¿Alguien? ¿Nadie? Creo que nadie se anima a participar. Bien, vamos a continuar. El ente rector, estimados, es el CERF. El CERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Es el ente rector del SINAFOR, que es el Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y lo que se necesita es el fortalecimiento de este ente rector, ¿no? Debiendo liderar la planificación sectorial, establecer lineamientos técnicos, coordinar con los gobiernos regionales, articular la política forestal con otras políticas nacionales. Por eso es que se necesita el fortalecimiento del ente rector. Actualmente se viene trabajando en todo este fortalecimiento. Hay un liderazgo para la planificación sectorial, pero la política nacional es lo que trajo, ¿no? Desde su creación. Entonces, y que por lo mismo de ser la política nacional que sigue en curso, va a seguir implementándose y va a seguir mejorando el fortalecimiento que se busca para el ente rector, ¿no? También se busca tener en este primer eje de institucionalidad y gobernanza roles claros y definidos en el SINAFOR, ¿no? La política nacional reconoce que uno de los problemas históricos fue la confusión de competencias entre niveles de gobierno, por lo que este eje promueve la claridad de los roles en las entidades nacionales, regionales y locales, así como la asignación de responsabilidades concretas y diferenciadas. Si bien es cierto, aún hay bastantes consultas
No sé cuántos ya estarán trabajando en el sector, pero estoy seguro que muchos ya habrán visto bastantes de repente dudas respecto a algunas competencias que se puedan tener en alguna toma de decisiones o entre otros casos. Pero lo que se busca siempre es definir principalmente cuáles son los roles de cada una de las instituciones, ya sea nacionales, regionales y locales, ¿no? Por eso es que esto de acá es uno de los ejes principales de uno de los ejes principales de la política nacional. Luego, sobre el desarrollo de capacidades institucionales, la gobernanza forestal no depende solo de normas, sino de personas capacitadas. Por ello, la política impulsa la capacitación técnica y administrativa y el fortalecimiento de capacidades en gobiernos regionales y locales en general, inclusive en instituciones de gobierno, porque es importante que esto sea parte de el eje estratégico de la política, ya que es un fortalecimiento, ¿no? Es el fortalecimiento que se necesita para que la institucionalidad pueda lograr frutos y poder conseguir lo que se busca con la política. Y por último, hablar sobre la participación ciudadana y la transparencia, ¿no? La gobernanza forestal moderna exige una participación y control social, debiendo promoverse el acceso a la información pública, los mecanismos de participación ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia en la toma de decisiones, entre otros factores. Pero lo que se busca también dentro de la institucionalidad y gobernanza es la participación que se debe tener de de la ciudadanía. Principalmente aquellos que están más cercas al sector, ¿no? En los casos del territorio nacional, bueno, aquellas personas de comunidades nativas y de zonas de repente no rurales donde están los verdaderos protectores de los bosques, ¿no? Entonces, es importante por eso este eje, este primer eje, de la institucionalidad y la gobernanza. Como segundo eje, vamos a hablar de la gestión integral del patrimonio. Este segundo eje de gestión integral lo que busca es promover una visión y reconocimiento del valor del patrimonio, más allá de lo que es la madera, teniendo un uso diversificado e integral con la valoración y la promoción del mismo patrimonio. Las plantaciones con fines múltiples es algo que se busca dando promoción del establecimiento de plantaciones forestales, que es algo muy importante en el sector. Lo que se busca es la promoción del aprovechamiento sostenible y una gestión especializada con implementación de estrategias específicas para la conservación de la diversidad biológica, ¿no? Con restauración de ecosistemas degradados. Todo esto conllevando a la gestión integral de patrimonio. Por eso mismo, la gestión integral de patrimonio no solamente es enfocada al uso de la madera, el patrimonio de lo que es la madera, que es algo que habíamos hablado en los enfoques. Eso también tiene mucho que ver con la integridad de lo que es el patrimonio forestal. No solamente el patrimonio forestal es madera, el patrimonio forestal tiene mucho más, que es el ecosistema como tal, ¿no? Entonces, lo que se busca justamente por eso es estrategias específicas para la conservación de la diversidad biológica, que es más allá de lo que generalmente se entiende por recursos forestales y fauna silvestre, ¿no? Sino es buscar la restauración de estos ecosistemas degradados, que, bueno, inclusive desde el CERFOR es uno de los temas también fundamentales que se busca promover, ¿no? La compensación ecosistémica. Continuando, allá, sí. El eje 3. Sobre el eje 3 hablamos ya sobre el desarrollo económico y competitividad. Lo que se busca con este eje es impulsar el sector forestal y de fauna silvestre, principalmente por el desarrollo económico, ¿no? Y la competitividad. Como un motor, todo esto es considerando que el sector es como un motor de desarrollo económico sostenible y superando con esto el enfoque tradicional extractivo, promoviendo actividades formales competitivas y ambientalmente responsables, ¿no? Lo que se busca es aprovechamiento sostenible. No se busca
tampoco con la política simplemente erradicar la actividad para evitar la deforestación. No es la figura o la realidad a nivel nacional y para el país que se busca. En realidad, lo que se busca es el impulso del sector para un desarrollo económico sostenible, considerándolo la afectación con la que ya cuenta el sector, ¿no? Como bien sabemos ya actualmente y desde que se dio la política, en realidad ya la afectación era bastante, lo que se necesita es políticas de reforestación inclusive. Entonces, ¿qué es lo que actualmente se viene desarrollando también? Entonces, este eje reconoce que no puede existir conservación efectiva sin viabilidad económica, por lo que busca es generar condiciones que hagan rentable el aprovechamiento sostenible tanto forestal como de fauna silvestre. Por ello, lo que se busca con este eje es priorizar primero la generación de incentivos para la inversión pública y privada. Todo esto orientado a la modernización y crecimiento del sector forestal. Segundo, lo que se busca con esto es la formalización de las actividades productivas. Esto incluye sistemas agroforestales como base para combatir la ilegalidad y, bueno, una mejora de competitividad, ¿no? Lo que se busca con esta formalización de las actividades productivas. Actualmente, pues las actividades productivas sí se busca la formalización, sin embargo, hay un alto índice de ilegalidad, ¿no? Tanto en el sector forestal como en el sector agrario, el aprovechamiento inclusive de recursos no maderables, entre otros, ¿no? Pero lo que se busca, como bien les menciono, es lograr una formalización de la actividad, ¿no? De la actividad productiva. Tercero, a hablar de la integración del sector forestal en los mercados, ¿no? Promoviendo la valorización de productos maderables, no maderables, así como de los servicios ecosistémicos. Eh, en cuarto lugar, debemos hablar de la creación de oportunidades de conservación oportunidades económicas vinculadas a la conservación. Sobre esto debemos hablar, por ejemplo, el ecoturismo, la observación de fauna, otras actividades sostenibles. Acá principalmente lo que hablamos inclusive es de los ecosistemas, justamente, que es de lo que les hemos estado tocando bastante en el transcurso de de la presentación. Se busca bastante el tema de los ecosistemas, ¿no? Es un enfoque que tiene bastante énfasis en esta actual política nacional forestal y de fauna silvestre. Y lo que se busca, pues, ¿no? Es que se vea la oportunidad económica, el aprovechamiento económico en mantener intactos muchos servicios ecosistémicos ajenos al aprovechamiento, con lo cual se pueda acceder a una retribución económica, que, como bien lo mencionaba, actividades como ecoturismo, por ejemplo, o la observación de fauna silvestre, ¿no? Que son principales para esta oportunidad de conservación, para el desarrollo económico y la competitividad. Entonces, vamos a seguir con el eje 4, pero como ya van a ser las 8, voy a dar, mm, voy a dar el break de 10 minutos para no cortarme en mitad de la exposición y para poder tomarnos un pequeño break de 10 minutos hasta las 8:08. Sí, nos tomamos un pequeño break de 10 minutos para poder volver y continuar con lo que sigue de la presentación. Bien, continuamos. Bien, continuamos, estimados participantes. Vamos a continuar con con la clase. Nos hemos quedado en el cuarto eje, en el eje 4 sobre la política nacional forestal y de fauna silvestre, en el cual, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es para esta política fundamental la inclusión social y la cultura. Lo que se busca con esto, en este cuarto eje, es reconocer que la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre no puede lograrse sin la participación activa de las personas y de las comunidades que viven en los bosques. Esto también lo hemos visto en los enfoques, lo vamos a ver bastante o se va a ver bastante en lo que es la política nacional, porque las comunidades son
un factor muy importante para el desarrollo de la política forestal y de fauna silvestre, ¿no? Es un sector de la población que es muy importante en realidad para el desarrollo de esta política. Se consideran bastante que ellos son los principales protectores en realidad o custodios forestales, ¿no? Y de lo que también se van a ver bastante es lo que es la implementación del manejo forestal comunitario, ¿no? Que es principalmente trabajado con las comunidades, como aquellas personas que viven en el bosque y se encargan, viven de él, ¿no? Viven de él, es su ecosistema, su hogar, su todo. ¿No? Este eje pone en el centro, como bien les decía, a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas también, las poblaciones locales, reconociendo que estos representan un rol histórico y cultural, así como productivo en la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales. Justamente se conoce por ellos lo que es el aprovechamiento sostenible, ¿no? O el autoconsumo que también se les reconoce a las comunidades nativas, ¿no? Que también se debe tener en cuenta la figura del autoconsumo como una figura exclusiva de las comunidades. No lo van a encontrar como tal en el reglamento 018 sobre gestión forestal y de fauna silvestre. Bueno, no, de gestión forestal ni en el 019 de fauna silvestre, solamente se encuentra en el 021 en el reglamento de comunidades nativas, ¿no? Entonces, por eso es que tiene una particularidad muy especial el tema de los pueblos indígenas. Y para esto principalmente se debe de considerar el reconocimiento y la valoración de los saberes ancestrales, ¿no? Esto integra bastante los conocimientos tradicionales que ellos tienen en la gestión de los bosques, en la gestión del patrimonio. No es simplemente una inclusión social por la necesidad o la existencia de los pueblos, también es justamente por el conocimiento ancestral y tradicional que este sector tiene y que el Estado reconoce como muy importante para el desarrollo de la sostenibilidad y dentro de la política nacional que ha implementado el Estado, ¿no? Dentro de esto se tiene la participación equitativa de mujeres jóvenes, justamente hablando ya en el enfoque de género, así como otros grupos tradicionalmente excluidos para la toma de decisiones y en el aprovechamiento de los recursos. Sobre esto se tiene un apoyo a los procesos de reconocimiento, de titulación, saneamiento, lo que es el registro de comunidades campesinas y nativas, esto como base para la seguridad jurídica de ellos y la gestión sostenible que necesitamos de ellos, ¿no? Por eso es que la política nacional implementa o trabaja conjuntamente con inclusive la ley de comunidades nativas y campesinas para poder tener este apoyo en el proceso de reconocimiento y titulación. Hay bastantes facilidades en todo lo que es el aprovechamiento, el reconocimiento total sobre esto para las comunidades nativas, lo que conlleva la titulación, ¿no? Para el saneamiento y el registro como tal de ellas. Y por eso es que también está dentro de lo que es como inclusión social y cultural el tema de las comunidades nativas. ¿Por qué? Porque esto genera un impulso del manejo forestal comunitario, promoviendo principalmente que las propias comunidades puedan gestionar de forma sostenible sus bosques, generando beneficios económicos y sociales. Lo que se trata con esto y actualmente una de las problemáticas que se tiene bastante es si bien es cierto, las comunidades tienen conocimientos ancestrales respecto al aprovechamiento y el cuidado de los recursos, como bien sabemos, los tiempos cambian, las personas y las relaciones de repente que tienen las comunidades también. Y es muy importante y justo va dentro de la política nacional el acompañamiento que se tiene que tener como Estado para con las comunidades nativas. Justamente por eso es el tema de la inclusión, porque muchos de ellos
no saben de leyes, no saben de las normas que se han establecido y cuál es la forma de la interpretación de las normas para que puedan realizar ellos el aprovechamiento sostenible. Lo que de repente para ellos puede ser algo que o bien no genere impacto o bien buscando el aprovechamiento y el reconocimiento económico, simplemente lo hacen por desconocimiento, que generalmente en muchos de los casos que se han visto, hablando desde la perspectiva y en experiencia en Osinfor, la problemática de la responsabilidad solidaria de los terceros en los temas de comunidades nativas, ¿no? Que ha sido un tema bastante tratado e impulsado y justamente tiene que ver con el tema de la política respecto a la inclusión social y cultural, ¿no? Porque como hablamos de las comunidades, siempre ellos han tenido el problema de que al tratar de realizar el aprovechamiento de los recursos, se han visto en la necesidad de asociarse con terceros, empresarios o empresas forestales que no hacen un buen manejo y a las finales los responsables han terminado siendo las mismas comunidades nativas, lo cual es una problemática. Sin embargo, pues la norma es clara, pero lo que se hace actualmente y lo que está ayudando bastante es la capacitación, el acompañamiento, la concientización y el empoderamiento de las comunidades, justamente teniendo el enfoque cultural que se está buscando, ¿no? Porque lo que ellos buscan es el beneficio económico y social, ¿no? Y no solamente ellos, y lo que se busca el Estado es el aprovechamiento sostenible para que puedan recibir una retribución económica, se pueda permitir por parte del Estado, pero con la garantía de la sostenibilidad del recurso, ¿no? Entonces, dentro del plan, justamente es fundamental siempre considerar a las comunidades y como eje cuarto, la inclusión de ellas, ¿no? Entonces, en conjunto, lo que busca este eje es asegurar que la política forestal contribuya a la inclusión social de las comunidades, el respeto cultural, la justicia territorial, fortaleciendo la relación entre la conservación, los derechos y el desarrollo en general, ¿no? Este, bueno, enfatizando un poco, no, este eje no solamente es con las comunidades, sino también con las poblaciones alejadas. Generalmente, las personas que realizan aprovechamiento a veces pues no conocen tanto de las normas, no conocen tanto de las políticas. Por eso es un tema de inclusión social y cultural en general, ¿no? Incluyendo no solo las comunidades, sino también estas poblaciones alejadas, ¿no? De repente ajenas al sector rural, ¿no? Y eso por parte de este eje, para dejárselos un poquito más claro. Eh, ¿Se ve? ¿Sí, no? ¿Me confirman? No sé, me Sí, salió algo acá. sí, se ve. Sí, Ya. se, Estamos sí, en sí se el eje. observa. Listo, muchas gracias. Estamos en el eje 5. Ya hemos pasado al eje 5. Este eje sobre investigación, innovación y educación. ¿Ya? El eje 5 en lo que es la política nacional, reconoce que una gestión sostenible, en general del patrimonio, tanto forestal como de fauna, solo va a ser posible si se sustenta en conocimiento, en general, ciencia e innovación, así como en una ciudadanía informada, por lo mismo que hablábamos de inclusión, capacitada, buscando un fortalecimiento, ¿no? De la base técnica y científica en general del sector, volviendo a mencionar, superando decisiones basadas únicamente en criterios extractivos que pueden ser tanto a corto plazo, promoviendo una gestión moderada y eficiente, por lo mismo que es muy necesario el tema de la investigación, innovación y educación. Sin esto no se tendría la capacidad como para poder saber qué es un aprovechamiento sostenible y las formas nuevas de repente que se pueden entender y descubrir producto del aprovechamiento, ¿no? Maderable, no maderable, de recursos forestal, fauna silvestre, que fauna silvestre en realidad es lo que menos se ha evolucionado, ¿no? En el sector. Actualmente
también se está tratando de dar un mayor acompañamiento al sector de fauna silvestre, pero es algo un poco menos tratado dentro del plan, ¿no? O bueno, evolucionado dentro del plan, porque en el plan sí se ha tratado. Con esto se prioriza una investigación orientada a resolver lo que son problemas concretos del sector, ¿no? Por eso es que el tema de investigación, solucionar problemas, mejorar productividad, fortalecer cadenas de valor, ¿no? Sin esta investigación no podríamos llegar a muchas de las conclusiones o parte del conocimiento que se tiene respecto a estos factores, ¿no? Como productividad, cadena de valor, y darle este conocimiento al sector, a la población, es también de vital importancia. Muchas comunidades siempre han sido abusadas del precio de la venta de la madera. Siempre, bueno, en general, ¿no? Por no enfocarlo de repente en madereros, de repente, o hablar por ese lado, es en general personas, inclusive, naturales, por así decirlo, se aprovechan, ¿no? De muchas personas que por desconocimiento simplemente y por necesidad aceptan, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario justamente la investigación y que ésta sea puesta en conocimiento del sector, ¿no? Además, pues, ¿no? Lo que se busca con este eje es una educación integral, incorporando las tecnologías, procesos, prácticas sostenibles, que mejoren el aprovechamiento en general de los recursos y que reduzcan los impactos ambientales. Con tecnologías, inclusive, se ha llegado a capacitar justamente con todo lo que es el Plan Nacional y lo que se viene dando y se tiene que seguir dando es la capacitación en tecnologías, capacitaciones en el aprovechamiento sostenible. En tecnología, por ejemplo, hay comunidades que están haciendo uso de drones, están haciendo uso de drones para el patrullaje eh, respecto al manejo forestal comunitario, a la protección, su labor como custodios. Entonces, este es son temas que vienen dentro de este eje y que es importante mencionarlos, ya que se viene desarrollando y que lo que de repente en algún momento algunos podrían haber dicho como una comunidad manejando drones, creyendo que de repente no tienen la capacidad, pues no, en realidad actualmente hay un trabajo que se viene dando reparte del Estado y bueno, también muchas ONGs para poder financiar algunas de estas drones, pero sí se da, ¿no? Y el trabajo articulado entre las mismas comunidades que también, entre ellos, articuladamente eh, comparten el conocimiento y justamente el mismo material tecnológico, ¿no? Y bueno, también no son ajenos al internet, tienen accesos, un poco limitado, pero sí lo tienen y lo que ayuda bastante al desarrollo de justamente este eje, ¿no? Y bueno, el desarrollo de nuevas especies, ¿no? Y usos buscando, pues, generalmente, pues, que haya, bueno, la existencia de nuevas especies o las menos conocidas, tanto maderables como no maderables, ¿no? Lo que busca diversificar la oferta productiva y reducir la presión sobre especies tradicionales, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no? Si es que encuentras la especie tornillo, chihuahuaco, no sé, pues de repente entre algunas, y poder de repente que el mercado se pueda ir yendo hacia otras especies, ¿no? Que creo que generalmente y técnicamente, bueno, y es algo que seguramente algunos forestales me podrán decir, qué especies pueden ser más productivas y de repente la existencia de algunas otras que no son tan conocidas puedan generar dentro del mercado de valor la productividad que de repente algunas ya están siendo explotadas y de repente ya muy reducidas. Entonces, es importante, ¿no? Es importante por eso mismo este tipo de investigación y en general estudios que se puedan realizar para poder determinar estos cambios, estas innovaciones en el sector y el conocimiento de los usuarios, ¿no? Entonces, ya con esto hablamos de los 5 ejes de la política nacional. Pero continuando, vamos a hablar sobre la política. eh, esta
así como los ejes, así como los enfoques, se debe sustentar en un marco normativo, ¿no? El marco normativo fundamentalmente se traduce o traduce los objetivos y los ejes de la política en algunas reglas concretas, procedimientos y responsabilidades para las entidades públicas y los actores del sector forestal, ¿no? Los actores en general. Entonces, por eso mismo hablamos de inclusive entidades privadas, ¿no? Con esto, ¿qué debe contar? ¿Qué se debe de contar para poder considerar esto? Primero, la política nacional forestal y de fauna silvestre respecto al marco normativo. Esta constituye el marco estratégico que define los ejes que se van prioritarios, ¿no? Y lineamientos. Ya desde la política se pueden ver lineamientos generales para lo que sería la gestión forestal y de fauna silvestre. Conocemos lineamientos que se vienen dando del gobierno local, del gobierno regional y de los sectores, ¿no? Pero ya la política nos da algunos lineamientos, no regula directamente actividades específicas, pero sí orienta todo el accionar que se debe de dar en el sector. Segundo, bueno, la ley 29763 es nuestra ley madre, por así decirlo, donde en ella se establece cuál es el marco normativo obligatorio, el marco legal obligatorio. Y acá se regula cuál es el aprovechamiento, cómo es la conservación, cómo se debe dar la protección, el incremento del patrimonio forestal y de fauna silvestre. En esta ley pues se definen los principios, derechos, obligaciones, competencias y mecanismos de control, entre otros, ¿no? Hay varios puntos que la ley 29763 este, nos orienta para poder tener un marco normativo madre respecto a la política nacional. Se debe saber también que, bueno, la ley 29763 tiene sus cuatro reglamentos, que creo que todos lo saben, 018, 019, 020 y 021. Y de estos reglamentos hay un título que ha sido derogado, que es el tema de infracciones por el Decreto Supremo 007, en 2021, si mal no recuerdo, que es donde están todas las infracciones. Entonces, todo esto, pues bueno, por la misma política nacional que se ha ido evolucionando y ha visto la necesidad de hacer modificaciones, ¿no? Y todo esto es como marco con la ley forestal 29763. Bueno, tercero, los reglamentos de la ley, ¿no? Que es lo que les estaba mencionando. Estos desarrollan, pues, de manera detallada los procedimientos, gestión forestal, fauna, comunidades, plantaciones, permitiendo la aplicación práctica de la ley en general a nivel nacional. Entonces, por eso es que también todo el marco normativo de la política también se marca dentro de este reglamento y bueno, vuelvo a mencionar, no dejar pasar por alto el Decreto Supremo 007 donde se habla de las infracciones. Habla de las infracciones, las formas de subsanar, medidas, medidas complementarias, cautelares, entre otros, ¿no? Las sanciones a imponer, cuánto es la multa. Ya mencioné creo que las subsanaciones que se pueden dar en algunas infracciones. Entonces, en general, pues, es el esquema entre reglamento y ley. Y finalmente, el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Donde se articula y aterriza los objetivos de la política nacional, en donde en este plan, pues, se dan medidas estratégicas, acciones concretas, coordinando una implementación interinstitucional con los planes nacionales, regionales y sectoriales, que es lo que principalmente cuenta pues el marco normativo. Entonces, principalmente lo que se toca o lo que traigo a reconocer como principal es la política nacional, la ley forestal, sus reglamentos con sus modificaciones y el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Como marco normativo que va a servir sobre la política nacional. Siguiente PPT. Vamos a hablar sobre la articulación intersectorial, ¿no?
la política nacional no opera de forma aislada, ¿no? Hay una articulación intersectorial que se debe relacionar estrechamente con otras políticas nacionales para que se logre un desarrollo sostenible e integral, ¿no? No es una política, como bien les menciono, completamente aislada. Es necesario, como bien sabemos, y acá vamos a ver un poquito de esas políticas nacionales con las cuales se debe trabajar. Primero, en particular, la política se vincula con la política nacional agraria, ¿no? De lleno, creo que eso es básico, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para promover el uso sostenible del suelo y, bueno, el desarrollo forestal y de fauna silvestre en general, ¿no? Por eso es que está relacionada directamente con la política nacional agraria. Luego también está la política nacional del ambiente, que esta está orientada a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Por eso mencionábamos, varios puntos de la política están vinculadas con las otras políticas, ¿no? Y ahí es donde viene el trabajo intersectorial, el trabajo de políticas relacionadas, entre otras, con otros sectores. Entonces, la articulación siempre va a tener que estar. La articulación con las demás intersectorial siempre va a tener que estar. Luego también la política nacional de vivienda y urbanismo, ¿no? Esto referido a la planificación y el ordenamiento territorial sostenible, ¿no? Que en muchos casos hemos tenido sobre predios privados, incluso mismo la titulación de comunidades en general, ¿no? Y la Política Nacional de Pueblos Indígenas, que es básica también, lo que busca garantizar el respeto a los derechos colectivos, todo el tema ancestral, también la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que también me estaba olvidando, que con esto busca agregar el valor y mejorar la competitividad del sector forestal, ¿no? Por eso es todo el tema de productividad y competitividad, buscando dar un valor agregado. Entonces, estas son algunas de las políticas con las cuales la política nacional forestal y de fauna silvestre se ve estrechamente vinculada. Y es muy necesario también tener en cuenta algunos alcances de estas políticas. Y ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de estas políticas, algunas de ellas considerando pues las más representativas. Primero, la política nacional agraria, ¿no? La política nacional agraria intersectorialmente tiene una relación directa con la política nacional forestal y de fauna silvestre, ya que pues en esta se reconoce al bosque y la fauna silvestre como componentes fundamentales del desarrollo agrario para que sea sostenible, buscando mejorar las condiciones para el manejo, el aprovechamiento, buscar mejores condiciones para el manejo del mismo, el comercio, el uso sostenible de la fauna silvestre, porque en muchos casos hay comunidades que realizan uso sostenible de la fauna, así como de la biodiversidad, asegurando una rentabilidad económica con la sostenibilidad socioambiental y un enfoque territorial. Entonces, no es simplemente una política que se ha considerado o que va a ser ajena a la política nacional forestal y de fauna silvestre, porque justo tiene bastante el tema de la biodiversidad, ¿no? Tratar de ver el tema económico con un manejo agrario sostenible. eh, Tenemos, como bien se sabe, bastantes casos en la ley forestal y de fauna silvestre de lo que es el cambio de uso. En comunidades nativas se tiene, como bien ya les había mencionado, el autoconsumo. Las comunidades tienen su ley de comunidades donde les permite realizar actividades con fines de autoconsumo, actividades que pueden ser inclusive agrarias, el cultivo, la siembra, que es para su propio consumo y su necesidad. Entonces, la política, tanto forestal como fauna silvestre, va a estar muy relacionada con la política nacional agraria, ¿no? Ahora, tiene como principales lineamientos, que son los que vemos acá, lineamientos estratégicos, combatir y revertir la degradación forestal y las actividades ilegales. Todo esto porque afecta el patrimonio forestal. Segundo, desarrollar el ordenamiento y la zonificación de la superficie forestal, ¿no? Tratar todo esto considerando la capacidad de uso mayor de los suelos. Eh, También, si bien es cierto, eh,
actos permisibles de repente para realizar ciertas actividades, siempre hay que tener en cuenta la capacidad de uso mayor de los suelos, que bueno, también acá los amigos forestales ingenieros forestales de repente van a tener bastante claro cuál es el tema de la capacidad de uso mayor del suelo, ¿no? También promover sistemas de aprovechamiento sostenible, ¿no? Dentro de los lineamientos estratégicos, lo que se busca es ver sistemas de aprovechamiento sostenibles como la agroforestería, las plantaciones forestales, que es algo que está reconocido dentro de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Otro lineamiento estratégico también es el impulso de una industria forestal competitiva. Eh, lo que se busca es que sea económicamente viable y ambientalmente sostenible, ¿no? Por eso es que se debe de impulsar, ¿no? No es algo tan sencillo, es algo que se viene trabajando, pero principalmente ambientalmente sostenible. También otro punto es fortalecer los sistemas de información forestal y de fauna silvestre, principalmente por la toma de decisiones sin información respecto al sector. No se va a poder tomar un análisis completo para las tomas de decisiones. Y bueno, por último, sobre estos lineamientos que he considerado, promover mecanismos de inversión pública y privada en el sector forestal. ¿Ya? Principalmente, promover mecanismos que puedan generar la inversión, puedan promover la inversión. Em, Actualmente, las concesiones forestales se otorgan también como un mecanismo para la inversión pública, ¿no? Y privada. Entonces, que es algo que uno de los motores más grandes para el crecimiento económico en el sector, pero se busca un aprovechamiento sostenible, ¿no? Por eso mismo es algo que es una de las políticas que viene vinculada con la agraria, tanto la forestal como la agraria. Vamos a pasar al siguiente. Ahora, Política Nacional del Ambiente. Como bien les mencionaba, vamos a hablar un poco de cada una de las políticas que he mencionado hace un momento. Y ahora, sobre la Política Nacional del Ambiente, lo que busca es orientar la gestión ambiental del país, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, garantizando ecosistemas sanos. Promover un desarrollo sostenible, que es más o menos igual también lo que menciona la política agraria. Sin embargo, este tiene un enfoque ambiental, buscando respetar los derechos fundamentales, ¿no? Tanto forestales, agrarios, ambientales en este caso. Los derechos fundamentales es primordial para cada una de estas políticas, ¿no? Entonces, para este caso y para esta etapa, hablando de la política del ambiente en exclusivo, lo que busca principalmente es la gestión ambiental del país. Ahora, ¿esto está relacionado con la política nacional forestal y de fauna silvestre? Sí, en nuestra norma, en la ley 29763, también se habla sobre la consideración ambiental, inclusive para el aprovechamiento de los títulos habilitantes, cuando se solicitan los planes de manejo, tiene un ítem ambiental. Hay un reconocimiento respecto al impacto ambiental que se puede causar. Entonces, el plan de manejo, la elaboración del plan, tiene un enfoque ambiental también, porque estás haciendo un aprovecho, estás retirando cobertura forestal. Entonces, la política como tal sabe y reconoce la afectación que se puede causar, porque no es que no estés generando nada, estás generando un daño, estás generando una afectación, solamente que se considera que esta afectación es sostenible, por eso es que se tiene parámetros medibles para poder realizar esto y tiene un componente ambiental que sí se considera dentro de la aplicación de la política nacional, la ley forestal y de fauna silvestre, específicamente hablando de títulos habitantes en los planes de manejo. Y en relación con el sector forestal, pues se pone un énfasis especial en la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? Reconociendo eh, que los bosques son elementos clave para la biodiversidad. Justamente por eso les mencionaba que todo esto busca un equilibrio ecológico para la promoción y la provisión de los servicios ecosistémicos. Como les mencionaba, pues en esta política o en esta consideración, el aprovechamiento de los recursos forestales, el aprovechamiento del bosque, cual sea, va a generar una afectación.
No por el hecho de que sea autorizado quiere decir que no va a generar una afectación. Se va a generar una afectación, sin embargo, esta es regulada y ambientalmente con la consideración del componente ambiental. Entonces, hay una labor de sinergia entre políticas, como es lo que lo que se viene explicando, ¿no? Ahora, la política nacional principalmente es, bueno, era hablar las dos políticas que les he mencionado en relación a la política nacional forestal y de fauna silvestre, y ahora vamos a hablar un poco del cambio climático y la protección de los bosques en el país. Eh, Dentro de la política se ha desarrollado marcos estratégicos sobre el cambio climático y la protección de los bosques, ¿no? Reconociendo que el patrimonio cumple un rol estratégico en la mitigación y adaptación frente a lo que es el cambio climático. Eh, el Perú ha desarrollado un marco estratégico nacional que integra la gestión forestal con la política climática. Esto incluye la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, la estrategia ante el cambio climático, la Estrategia Nacional ante el cambio climático y la Ley Marco de Cambio Climático, así como su reglamento, ¿no? Principalmente dentro del Marco Estratégico Nacional se integra para la gestión forestal dentro de la política climática estas tres estrategias, ¿no? Las dos estrategias y la ley marco. Entonces, dentro de la política, uno de los componentes fundamentales ha sido considerar el cambio climático. Definitivamente es algo que impacta a nivel nacional y es algo que incluso a nivel internacional se viene trabajando, se viene tratando. Parte de la cooperación internacional, parte de los tratados internacionales tienen un enfoque de cambio climático. En general, inclusive el Tratado de Libre Comercio tiene un enfoque de cambio climático. El enfoque del cambio climático para la protección de los bosques está dentro de la política nacional. Se articula con los compromisos internacionales, que es lo que ya les venía mencionando, principalmente la contribución determinada a nivel nacional, la NDC, ¿no? Ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde el sector de agricultura, silvicultura, entre otros usos de la tierra, cumple el rol central en la reducción de las emisiones de gases de carbono. Entonces, la política como tal, al incluir lo que es el cambio climático, considerando la protección de los bosques, sí ha considerado justamente lo que se ha venido trabajando, las estrategias sobre el cambio climático, la protección de los bosques para el cambio climático y la ley marco de cambio climático, que es principalmente lo que sostiene este apartado dentro de la política nacional. Ahora, sobre la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Esto de acá, bueno, este punto también es algo que se viene tratando dentro de la política nacional. Tiene un componente esencial también en la gestión forestal y de fauna silvestre, ya que reconoce la necesidad del país que tiene por la biodiversidad biológica. Eh, Debiendo considerar que la protección de esta es muy fundamental, no solo para el ambiente, sino también para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la población. Desarrollo sostenible, o sea, hay que recordar que dentro de la política en general, lo que se busca es un desarrollo sostenible y sin una extraordinaria diversidad biológica, no podríamos hablar de un desarrollo sostenible. En general, el recurso y el sector forestal es muy delicado y cada afectación puede generar un impacto muy grande. Por eso es que es importantísimo buscar una conservación, no solamente de los recursos forestales, como bien les vengo diciendo, sino en general, biodiversidad, ecosistemas. La política no solamente es recursos forestales, es más allá que eso, es ver un ámbito más macro que enfocado solamente en un sector que es el forestal. Entonces,
Lo que se busca con esto dentro de la política es la conservación, ¿no? Se articula principalmente a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el SINAMPE, y constituye el principal instrumento para la protección de ecosistemas, ¿no? Que es justamente donde se enfoca en el SINAMPE, ¿no? La protección de ecosistemas y especies de flora y fauna silvestre, ¿no? La conducción de este sistema recae en el CERNAMP, quien lidera la gestión de las áreas naturales protegidas, ¿no? Y sus zonas de amortiguamiento, que son principalmente excluidas para aprovechamiento. A menos que de repente se pida una autorización directamente con el CERNAM, donde se ve si es que es manejable, no sé, bueno, ese es un tema, es un universo inclusive que se podría tocar, pero siéndonos más precisos respecto a lo que venimos conversando, ellos son los que se encargan de la conservación principalmente del patrimonio natural, en el caso de excluir, ¿no? Excluir en general de todo lo que hablamos de patrimonio, estos ecosistemas representativos, donde se puede ver especies de flora y fauna silvestre. Ahora, también el plan enfatiza la necesidad de una gestión integrada del patrimonio, tanto dentro como fuera de las áreas naturales protegidas, por eso les mencionaba. Esto implica definir competencias claras entre las autoridades y evitar superposiciones, asegurando la coherencia entre la conservación y el aprovechamiento sostenible, tanto de los recursos forestales como de fauna silvestre. Hay bastante tema de superposición en temas de competencias con el tema de CERNAM, del SINAMPE, áreas naturales protegidas, es un poco más, está un poco más especificado, por así decirlo. Pero de todas formas, sí se han advertido casos de superposición, por ejemplo, de aprovechamiento forestal, que de repente está dentro de un área natural protegida, o actividades mineras, ¿no? Eso es más común inclusive, que generalmente son ilegales. Entonces, sin embargo, el plan nacional sí contempla todo el tema de la consideración de estos espacios de conservación, que son fundamentales, fundamentales para la biodiversidad, inclusive para la protección de los recursos, ya que de estos pequeños espacios se busca inclusive un crecimiento de repente en algún momento, ¿no? Aparte de lo que es el aprovechamiento sostenible. Entonces, bien, hablando un poco ya de la conservación, pasamos a comercio y producción, ¿no? Como bien les mencioné, el plan nacional no solamente es protección, no solamente también es un tema de comercio, también busca un tema de sostenibilidad económica de la mano con la ambiental. A veces podemos creer cómo va esto de la mano, en realidad sí, porque es posible un aprovechamiento sostenible que pueda producir mejoras económicas para el país y con una sostenibilidad ambiental, ¿no? Porque esto reconoce la producción y la producción, el crecimiento económico y la producción de la sostenibilidad ambiental, principalmente viendo el desarrollo económico del sector forestal. Y de fauna silvestre debiendo realizarse de manera compatible con la conservación del patrimonio. Muchos de estos crecimientos económicos y en general, pues estos ingresos, por así decirlo, son considerados directamente para, pues, el sector forestal, para las mejoras, para mejorar la protección, para mejorar, con los actores involucrados, para mejorar las actividades de conservación, las áreas naturales protegidas, la reforestación, entre miles y miles de actividades, ¿no? Entonces, por eso es necesario tener en cuenta la sostenibilidad, porque sin sostenibilidad económica, no va a haber desarrollo. No, el comercio es necesario para que exista un desarrollo, por eso es lo que se busca es la sostenibilidad. Entonces, la política sí reconoce que los mercados nacionales e internacionales influyen directamente en la forma en que se aprovechan los recursos, ¿no? Por ello, promueve un modelo de producción y comercio responsable, el aprovechamiento sostenible, buscando cumplir con estándares ambientales legalmente sostenibles y sociales, ¿no? Porque en realidad todo el tema forestal es un tema ambiental, es un tema normativo, es un tema social que tiene impacto en la sociedad, ¿no? Y sobre todo nuestros recursos tienen mucho impacto,
tienen mucho alcance social y que cualquier decisión puede generar un impacto social, ¿no? E inclusive en temas de predios, en temas de impacto, en temas de superposición, como bien les decía, con otros sectores. Entonces es importante que el sector tenga en consideración todo esto para la producción, ¿no? De un comercio responsable. Entonces, acá debemos de resaltar que esto es muy importante, la importancia de los acuerdos de promoción comercial como los tratados comerciales internacionales que incorporan compromisos ambientales específicos para el sector forestal, exigiendo principalmente legalidad, trazabilidad, sostenibilidad en los productos exportados, garantizar justamente que los productos exportados tienen trazabilidad, legalidad y sostenibilidad. Esto con una articulación con la política nacional de competitividad y productividad, que es la que se mencionó también en su momento, ¿no? Que impulsa la sostenibilidad ambiental con una economía circular y la creación de capacidades para agregar valor a los recursos forestales y de fauna silvestre. El rol de los mecanismos internacionales de control de comercio de especies, en particular la CITES, que es la protección de estas especies, regula también el comercio internacional de estas especies amenazadas, como la caoba, el cedro o la vicuña, evitando su sobreexplotación. Por eso es importantísimo dentro de este factor que está dentro de las políticas, tener en consideración cuáles son estas especies de protección, ¿no? Dentro de las especies CITES. Hace poco se incluyó al oso perezoso. Al oso perezoso hace poco se incluyó dentro de las especies CITES, ¿no? De fauna silvestre, por la implicancia que ha tenido en su afectación. Y se debe considerar que esto no ha sido inclusive que se haya dado desde Perú. El tema de la inclusión de las especies CITES es un tema internacional que fue propuesto, si mal no recuerdo, por Brasil y otros dos países, y se realizó la inclusión de esta especie justamente porque se tiene que controlar el comercio de esta producción de la especie de fauna, porque está teniendo impacto internacional, ¿no? Entonces, la política nacional forestal y de fauna silvestre sí tiene en consideración todo el tema de comercio, la producción, sostenibilidad en general, que venga de la mano económica con lo ambiental, para evitar una sobreexplotación. Bien, entonces continuamos con lo siguiente. Bien, sobre la implementación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Nosotros diremos cómo se implementa la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Esto se realiza a través de un conjunto articulado de mecanismos e instrumentos que permiten convertir los lineamientos estratégicos de la política en acciones concretas en el territorio. En primer lugar, la política nacional se implementa mediante instrumentos de planificación, como planes operativos, planes sectoriales, planes de manejo, todo esto buscando orientar la gestión forestal, ¿no? A nivel nacional, regional o local. En segundo lugar, se basa en una coordinación interinstitucional permanente que articula a las autoridades de gobierno locales, regionales, entre otros actores, evitando la duplicidad y asegurando coherencia en la acción del Estado, ¿no? Esto también, bueno, ya lo había mencionado desde los enfoques, viene siendo un tema que se sigue trabajando constantemente, pero hay una labor interinstitucional para poder lograr coherencia en la acción del Estado, ¿no? Sobre todo en aplicación de criterios. Si bien es cierto, hay muchas instituciones independientes, siempre se trata de realizar la articulación intersectorial. Asimismo, pues la implementación requiere mecanismos de monitoreo y control, ¿no? Que permitan supervisar el aprovechamiento de los recursos, detectar actividades ilegales, evaluar el cumplimiento de la normativa vigente dentro de la implementación de estos mecanismos de monitoreo, ¿no? Estas son las actividades de control. Hay puestos de control a nivel nacional. Justamente eso se ve desde el CERFO, ¿no? ¿Cuáles son esos puestos de control? Hay los puestos de control estratégicos, eso también está publicado en CERFO, en las páginas del CERFO, cuáles son los puestos de control estratégicos. Si bien se necesita un fortalecimiento, se necesita bastante mayor implementación respecto a cómo se están manejando estos puestos de control,
Como bien se viene explicando, esto está dentro del plan, ¿no? Esto es algo que se tiene que ir mejorando, pero es dentro del plan, dentro del fortalecimiento inclusive del ente rector, que es el CERF. También se debe considerar dentro de la implementación la participación de los actores involucrados, incluyendo las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Sector privado también, la sociedad civil, reconociendo que la gestión sostenible en general es responsabilidad y compromiso colectivo de todos, no solamente del Estado, también de las comunidades, del sector privado, de la sociedad civil, de todos. Y finalmente la implementación de la política nacional forestal y de fauna silvestre que demanda financiamiento adecuado y fortalecimiento de capacidades, ¿no? La implementación es lo que se necesita a través de la asignación de recursos económicos, programas de capacitación, asistencia técnica dirigido a autoridades y a usuarios del patrimonio, como es los que comunidades, el sector privado, la sociedad civil, los que ya les viene mencionando. Entonces, la implementación viene siendo fundamental, ¿no? Con todo lo que es el financiamiento, la capacitación, el monitoreo, el control, la coordinación interinstitucional y los instrumentos de planificación. Es fundamental para la implementación de las políticas. Ahora, sobre la implementación de la política, hablando de instituciones e instrumentos, sobre instituciones, bueno, ya hemos hablado más o menos cómo es la implementación de la política, pero sobre instituciones responsables, la implementación involucra a varias entidades, como lo son el CERFOR, que actúa como ente rector responsable de la conducción técnica, la formulación de lineamientos, la supervisión y la promoción de la gestión sostenible del patrimonio, ¿no? Los gobiernos regionales a través de las autoridades regionales forestales, ¿no? También acá están las ATF, que ejecutan la política en el territorio implementando planes, otorgando derechos, realizando acciones de control, gestión regional, entre otros, ¿no? También el OSINFOR, que cumple un rol clave dentro de la supervisión y fiscalización, verificando el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos habilitantes. Hay que recordar que el OSINFOR se enfoca en títulos habilitantes. El CERFOR es a nivel nacional exceptuando títulos habilitantes. Los Infor se maneja sobre los títulos habilitantes, ¿no? Lo que los Infor genera, pues, ¿no? Una retroalimentación para la mejora de la gobernanza forestal. Y otras entidades como el MINAM, el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que contribuyen asegurando la coherencia ambiental y la alineación del planeamiento estratégico nacional. Entonces, acá, por ejemplo, es bueno resaltar estos tres instituciones fundamentales en el sector, tanto el CERFOR, los gobiernos regionales, que incluye las ATF, como el OSINFOR, ya que hay funciones, competencias que están delimitadas como para que cada uno como autoridad dentro del sector pueda cumplir determinadas funciones y asegurar una implementación idónea de la política nacional, ¿no? Y sobre los instrumentos de implementación, que esta es una parte, en la siguiente PPT voy a enfocar un poco más sobre estos instrumentos. Tenemos que la política opera mediante algunos de los instrumentos de gestión que se destacan los planes de manejo forestales y de fauna silvestre que regulan el aprovechamiento sostenible en el territorio, los planes de manejo que es para títulos habilitantes, lineamientos y directivas técnicas que establecen criterios y procedimientos uniformes para la gestión forestal. Los lineamientos pueden ser dados por CERFOR, algunos pueden ser dados por los gobiernos regionales, depende de la jurisdicción. También hay lineamientos que puede hacer OSINFOR para el manejo sostenible de los títulos habilitantes, normas y regulaciones que definen derechos y obligaciones y sanciones, que es lo que ya hemos hablado, justamente la ley 29763, sus cuatro reglamentos, el decreto supremo 007, habla específicamente de infracciones y sanciones. Cada uno de los reglamentos 018, 019, 020 y 021 tiene las obligaciones específicas para cada uno de los reglamentos. Y bueno, el sistema de monitoreo y control, ¿no? Orientados a la supervisión, fiscalización y seguimiento del cumplimiento normativo, entre otros que sirven como instrumentos del sector, ¿no? Sobre el sistema de monitoreo y control, hay una gran evolución en el sector, se están usando imágenes satelitales, ha sido parte del plan justamente de la evolución del mismo. Hay imágenes satelitales, se buscan para poder inclusive ver incendios, para ver deforestación, para ver aprovechamiento ilegal. Desde OSINFOR se tienen mecanismos
Se han creado inclusive marcos normativos especiales y específicos para poder hacer este tipo de utilización en el tema de monitoreo de imágenes satelitales, ya que eh, hablándoles un poco y contándoles un poco sobre este aspecto. Lo que se hace con este tipo de monitoreos es que con imágenes satelitales se determina si es que la madera que se está pasando por los puestos de control o que pudo haber sido intervenida en base a las coordenadas y los códigos que se han presentado en el plan de manejo, efectivamente habrían salido o no del área del título habilitante, ¿no? Y esto se hace con píxeles, con coordenadas, varios factores técnicos y tecnológicos que actualmente se están utilizando para poder lograr intervenciones efectivas, medidas cautelares idóneas, inclusive determinar afectaciones bastante graves, información falsa. Esto de acá también lo está implementando Serfor, está fortaleciendo a los gobiernos regionales. Algunos de ellos, bueno, en general, pues se sabe que no se es omnipresente, por así decirlo, como para que pueda estarse en todos, pero sí es un trabajo que se viene realizando y se espera que se pueda seguir y lograr pues una uniformidad a nivel nacional sobre este tipo de sistemas, ¿no? De monitoreo y control, que es principal, es primordial que se siga fortaleciendo. Entonces, ahora sí vamos a hablar como un ecosistema de instrumentos donde se aterriza la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Además de los ya mencionados, pues se quiere ahondar un poco en algunos otros instrumentos, ya que la política nacional no se ejecuta mediante un único instrumento, sino a través de un ecosistema integrado de instrumentos de gestión, ¿no? Que opera de manera complementaria en distintos niveles y escalas. Dentro de los principales instrumentos, he agarrado seis, que son los lineamientos técnicos, que son los que ya he mencionado, los lineamientos que se pueden dar en distintas instituciones y en distintos niveles se pueden ir aplicando para distintas actividades, por ejemplo, lineamientos de planes de manejo, lineamientos para aprovechamiento no maderable, maderable, para fauna, diversos lineamientos que se pueden ir dando, ¿no? Luego también tenemos dentro de estos instrumentos los reglamentos de la ley, que es lo que ya los mencioné, el 019, 020 y 021, desarrollan los procedimientos, requisitos y obligaciones necesarias para la aplicación de la ley de una forma efectiva. Luego los planes sectoriales que definen metas, acciones, prioridades para que el sector pueda crecer a nivel nacional y regional, ¿no? Por eso es muy importante también considerar y no olvidar de los planes sectoriales. Muchos sectores se han olvidado de repente de fortalecer estos planes o no los han ido implementando, pero es parte de la mejora, ¿no? Programas presupuestales, ¿no? Que asignan recursos financieros para la implementación de las acciones previstas en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Eso, bueno, es algo que se trabaja con el MEF, pero se tiene el programa presupuestal para más o menos poder tener definido cuál es el presupuesto y cuánto se va a utilizar o cómo se va a definir o distribuir este presupuesto para hacer las actividades contempladas en el plan, en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y bueno, además proyectos de inversión que están orientados a la conservación, restauración, manejo sostenible y el aprovechamiento del patrimonio forestal y de fauna silvestre, así como la cooperación internacional, que también es algo que ayuda a sostener también el programa presupuestal, el tema financiero, ¿no? Aporta financiamiento, asistencia técnica. Y experiencias para fortalecer la gestión forestal, ¿no? Ya que a la cooperación internacional es algo que ha ayudado bastante a lograr la evolución de varios de los sectores. Por ejemplo, en OSINFOR, en CERFOR, se busca cooperación internacional para poder lograr muchos temas de especies CITES, en el sector forestal para la aplicación de lineamientos, hacer planes, hacer estrategias, lograr llegar a otros sectores, porque definitivamente con el presupuesto o con el programa presupuestal que se tiene en ese momento, no se puede lograr de repente muchas actividades que se pueden tener planeadas en el año y bueno, lo que se busca es una cooperación internacional también. Entonces, eso principalmente sobre estos ecosistemas de instrumentos. Ya vamos a terminar. Tenemos ahora los objetivos prioritarios de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre al 2030. La política está establecida hasta el 2030.
Se establecieron objetivos prioritarios, los cuales expresan principalmente resultados estratégicos que se ha buscado por parte del Estado y busca alcanzar tanto a mediano como a largo plazo mediante la implementación de la política. Estos objetivos lo que permiten es orientar las acciones de los programas, la inversión pública y van a ser una referencia para que se logre un seguimiento de la evaluación de estas políticas. Para esto tenemos, para estos objetivos tenemos la sostenibilidad de ecosistemas, que tiene como finalidad la mejora de la sostenibilidad como tal, en general de ecosistemas forestales y de fauna silvestre. ¿No? Implica fortalecer, ¿no? La acción que se tiene en la conservación. No solamente es hablar de la sostenibilidad, no, sino también es fortalecer, un fortalecimiento, ¿no? Para que se tenga un manejo integrado y asegurar, bueno, inclusive acá tiene que ver el cambio climático, ¿no? Asegurar que no hay un impacto de cambio climático, que es una de los ejes y en general del sentido de la política, de lo que viene tocando la política nacional. Luego también tenemos la productividad sostenible, que principalmente apunta a un incremento de productividad de patrimonio forestal y de fauna silvestre con prácticas de manejo responsable, uso eficiente de recursos maderables y no maderables, entre otros, como los de fauna silvestre. Pero uno de los objetivos, ¿no? Es la productividad sostenible, ¿no? Porque se tiene que incrementar la productividad del patrimonio sin que éste genere un impacto negativo, ¿no? Tanto para tema forestal como de fauna silvestre, pero sí fomentar este tema de la sostenibilidad que va de la mano con el incremento económico en temas ambientales, que es uno de los temas que ya hemos venido conversando. Y por último, otro de los objetivos, la gobernanza y capacidades que se enfoca en fortalecer principalmente la gobernanza y las capacidades institucionales, tanto del sector forestal como de fauna silvestre, mejorar una articulación intersectorial y la lucha contra la ilegalidad e informalidad, así como la promoción y la participación ciudadana. ¿Por qué este es uno de los objetivos prioritarios? Porque definitivamente, si no hay un fortalecimiento de capacidades, un fortalecimiento de cooperación interinstitucional, va a ser bien complicado que se puedan lograr muchos de los objetivos que se tienen contra la tala ilegal, contra el cambio climático, contra la sostenibilidad, contra la compensación ecosistémica o para fortalecer la compensación ecosistémica, entre otros. Necesitamos, como política nacional, o bueno, como ya está establecida, más que nada ejecutar, se necesita ejecutar fortalecimiento de capacidades interinstitucionales, ¿no? Y el mejor manejo que se pueda tener entre ellas. Actualmente se viene realizando, sí, pero es necesario más. De repente, inclusive en temas tecnológicos, de repente poder compartir información. Osinfor, por ejemplo, ha creado programas para compartir con autoridades de las fiscalías especializadas en materia ambiental, inclusive con el Poder Judicial, tienen el SIGO, también de CERFOR, sus sistemas integrados de gestión, donde dan la información sobre las actividades que se vienen realizando. Entonces, hay actividades que sí se vienen realizando, pero se necesita más, que es parte del objetivo de la política, ¿no? Mejorar constantemente. Y bueno, por último, ya para culminar, les tengo más o menos, pues, ¿no? Desafíos y críticas de la política forestal actual, ¿no? Que a pesar de todo lo que se viene trabajando en la política, actualmente se sigue enfrentando críticas importantes que aún no se han abordado, ¿no? Y que son necesarias para lograr una gestión más efectiva. Se tiene un enfoque limitado, no se priorizan todos los bienes como los servicios ecosistémicos, que es lo que se vino conversando y se ha venido tratando de enfocar, ya que se centra excesivamente en los recursos maderables, ¿no? Esta es una crítica. Los criterios insuficientes, desgraciadamente, no hay una aplicación constante de criterios, hay inclusive aplicación literal de la norma, cuando en realidad hay interpretaciones en base a principios que se puede dar a la norma y justamente es
cuál es el sentido de la norma para poder hacer una aplicación efectiva de los criterios. Entonces, esto dificulta el seguimiento, ¿no? Y la rendición de cuentas respecto a cómo son los resultados de la política, ¿no? En general. Otro tema es la informalidad e ilegalidad. No aborda adecuadamente las estrategias para combatir la informalidad y la ilegalidad. Actualmente la política, fuera de la política, se está tratando de abordar un poco mejor, pero dentro de la política todavía no se ha establecido como estrategia para combatir la informalidad, la ilegalidad. Inclusive se han hecho planes con la cooperación internacional para el combate de la ilegalidad, pero como tal no está en la política. También tema de la restauración y la reforestación. No diferencia una estrategia clara para la restauración y la reforestación con fines productivos, no hay una estrategia como tal. Sí se viene trabajando desde los sectores, desde CERFOR, inclusive tema de la compensación ecosistémica, ahí habla bastante tema de reforestación, así como de restauración, entonces, pero no como tal en la política. Y en tema de fauna silvestre está bueno, desatendida, ¿no? Creo que muchos lo sabrán, no recibe una priorización adecuada. En la política actual hay bastantes problemas sociales, sobre todo. Creo que ustedes verán en las noticias, no hay tanto, de repente, no hay tanta crítica, de repente por temas forestales netamente, pero fauna es lo primero que salta. Sin embargo, no hay aún una política adecuada, hay mucha escasez en temas, inclusive normativos, espacios que son necesarios de repente para el cuidado de los animales, hay necesidad de espacios especializados, tampoco no está dentro de la política ese tipo de aspectos, pero sí están en el sector, se saben dentro del sector. Entonces, estos son algunos desafíos y críticas que he podido encontrar sobre la política actual. Con esto estaría terminando y el siguiente tema es la institucionalidad forestal y de fauna silvestre. Eh, no sé si habrán consultas. Estoy preparando una evaluación que la voy a juntar con la del siguiente tema, ya que estamos tratando dos módulos. Eh, este es el primero con la segunda clase que va a ser la siguiente. Entonces, en la siguiente clase vamos a dar esta evaluación junto con la de el día de hoy, la evaluación de institucionalidad y la evaluación de política. ¿Sí? No sé si habrán algunas preguntas, estimados. Alguien que quiera participar, de repente tendrá alguna duda. Creo que se va a compartir la presentación de todas formas. No sé si me confirmas, estimado, pero dejo pase para poder escuchar sus preguntas, ¿no? Ya que estamos con tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, Sí, quería preguntarte primero, o bueno, agradecerte primero por la clase, estuvo muy buena, y preguntarte como abogado de ambiental de Serfor y con todo lo que nos has explicado de la política nacional, cómo la estás aplicando desde tu lugar o explicar un poco tu labor ahí? bien. Bueno, en realidad, como bien les mencionaba, hay mucho que trabajar en el sector. Actualmente yo estoy en la Dirección de Gestión, la Dirección General de Gestión Sostenible de Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de CERFOR, y ahí se ven temas inclusive de impacto ambiental, ¿no? Entonces, no solamente se ve de gestión forestal y de fauna silvestre. Y yo actualmente también estoy como asesor de la Dirección General, asesor legal, y vemos, bueno, particularmente desde mi parte legal veo todo, forestal, fauna, ambiental. Hay necesidad de mejoras normativas que actualmente estamos trabajando. Estoy impulsando lineamientos para autorizaciones de desbosque que no están, hay unos lineamientos aprobados, necesitan mejorarse. Hay directivas internas que estamos trabajando. De la misma forma se está trabajando para las demás áreas, forestal y de fauna silvestre.
temas de normativos sobre aplicación de los procedimientos, también es algo que se está trabajando actualmente, que es parte de la política, porque el fortalecimiento normativo, que es algo que les conversé, ¿no? Hay bastante necesidad de mejoras normativas en general en el sector que sí se están trabajando, sí, particularmente, como preguntó la compañera, sí, sí las estoy implementando, trabajando con los demás legales, ya que hay en cada una de las oficinas hay también su personal legal, pero es un trabajo constante que tenemos que hacer y un seguimiento, ¿no? Actualmente tengo, en el tiempo que he estado ya se están logrando algunos lineamientos y esperamos para este 2026 tenemos como en agenda poder lograr muchos más, ¿no? Entonces eso principalmente. Me acaban de hacer una pregunta al chat. Respecto a la política forestal, ¿cuál es el camino para modificar, mejorar la política forestal en el Perú en concordancia a los cambios con el tiempo? A la política forestal, ¿cuál es el camino para modificar, mejorar la política forestal en el Perú en concordancia a los cambios? Actualmente hay la política, desde que se ha dado, no ha tenido, bueno, ha tenido una modificación, si mal no me recuerdo, en el 2021, una pequeña modificación, de repente unas precisiones, pero en la actualidad no ha tenido mayores cambios. Sin embargo, como bien les mencioné, esto no ha quitado de que interinstitucionalmente o cada uno de los actores involucrados pueda generar cambios y mejoras, ¿no? El OSINFOR, pese a que muchas de las actividades no están en la política, OSINFOR, cuando yo también he estado ahí, se ha impulsado bastantes cambios que han mejorado el tema del aprovechamiento sostenible en los títulos habilitantes y en el CERFOR, y se ha trabajado con el CERFOR, ¿no? Actualmente se está trabajando y esto sí está dentro, hay una propuesta que se está impulsando desde el CERFOR para la modificación de la mejora de la política. Todavía se sigue trabajando dentro de tantas cosas que actualmente y personalmente estoy viendo desde el sector. Este, mm, Hay mucho que hacer. La política es uno de ellos para poder tener las directrices más claras, pero al margen de eso, sí, eso no impide que se pueda trabajar conforme a la base que ya tiene la política. La política nos ha dado una base, con la cual actualmente se está trabajando. ¿Necesita mejoras? Sí. ¿Se está mejorando en algunos sectores? También. ¿Se necesita hacer mucho más? También. Entonces, va a depender de las autoridades, de nuestras instituciones y de nosotros mismos. Ustedes, ahorita que están en este curso, en este diplomado, son parte y van a ser parte de este cambio. Espero que, la verdad, esto también los ayude, los motive, porque se necesita muchos de ustedes para poder lograr muchos más cambios. Ingenieros, abogados, en general todos. Entonces, sí estamos de repente en camino para modificarla, necesita mejoras, y justamente porque actualmente los cambios han sido continuos, siguen habiendo cambios de criterios y los cuales se están considerando en la actualidad para estas mejoras que se van a dar. Esperemos que en el 2016 se dé. La verdad es que no podría prometer nada, pero esperemos. Entonces, eso por parte de Max. No sé si habrá alguna otra consulta. ¿Alguien? No sé qué creo que todavía. ¿Verdad? De la evaluación, casi todos han sacado 20. Solamente hay 13, 18 y un 16. ¿Ya? La evaluación ha sido sencilla, así que sí, los resultados, han sido buenos, así que tengan en cuenta lo que se ha venido conversando el día de hoy. Porque bueno, ya para la evaluación que se va a dar para el día martes, me parece, se va a considerar ya lo conversado, ya que ya tenemos un poco más de conocimiento y lo que se hable también en el día martes sobre institucionalidad. ¿Sí? Eh, no sé si hay otra pregunta, sino para poder ir cerrando.
tengo otra pregunta, acabo de ver. ¿Qué medidas han evaluado implementar para el tráfico de fauna silvestre? Actualmente, lo que se viene trabajando primero es las CITES. Actualmente, pues hay especies CITES, la implementación y la inclusión de esta última especie que se ha dado sobre el perezoso es una de las medidas que se toman para poder disminuir el tema del tráfico de fauna silvestre, ya que fauna silvestre principalmente tiene relación con el comercio internacional. Todo el tema de tráfico de fauna no es tanto, bueno, forestal es más nacional, fauna es más internacional. Desgraciadamente, no tenemos un enfoque tanto en fauna, pese a que internacionalmente sí hay una demanda muy grande. El aprovechamiento insostenible que está afectando realmente pues nuestra fauna silvestre no tiene de repente muchas medidas, pero una de las medidas que se están tomando es, bueno, la categorización de las especies CITES. Otro es el trabajo que se tiene en el aeropuerto con SUNAT también, es un trabajo que se tiene articulado y donde se enfoca bastante el tema de fauna silvestre, ¿no? Lo que se busca también con eso es la trazabilidad de estas especies, porque hay también el aprovechamiento a través de títulos habilitantes de especies de fauna, ¿no? Estos son permisos de aprovechamiento de fauna. No recuerdo cuál es el nombre completo, pero bueno, son permisos para aprovechamiento de fauna silvestre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Actualmente, inclusive, una medida también te podría comentar que se están elaborando lineamientos justo para este tipo de mecanismos de aprovechamiento. No habían lineamientos que establezcan cómo va a ser este aprovechamiento. ¿Qué es lo que pasaba? Era un área de un título habilitante y la persona decía de que ellos van a extraer de esa área fauna que está libre. O sea, no es como un zoológico, no es como un zoocriadero, donde tú tienes 10 animales, 10 animales o 20 animales y de repente estos han agarrado, ya tú sabes cuántos animales hay ahí, o en un criadero que crían a los animales y los reproducen y etcétera, etcétera. Tú sabes cuántos animales hay ahí. En un área de manejo como estas que les comento, que es un permiso para aprovechamiento de fauna en libertad me parece que era, este aprovechamiento es de animales que están en un sector y simplemente él decía, yo de acá voy a sacar 1.000 animales, pero el sector en realidad no, naturalmente no te da para 1.000 animales, considerando que los animales transitan por el lugar. Entonces tú vas a cazarlos prácticamente, los vas a atrapar para que puedas venderlos. Entonces, ese aprovechamiento y ese manejo no estaba, o sea, está permitido, pero no está regulado mediante lineamientos para poder ver específicamente cuántos animales deben de o cuántos animales podrían estar en esa área, ¿no? Entonces, ha sido algo que sí se ha venido trabajando, y bueno, ya se van a sacar unos lineamientos para este aspecto, ¿no? Que es algo también que es como mejora para poder combatir esto. Eh, Luego tenemos otra pregunta. Ay, me han llegado algunas preguntas. ¿Cómo Serfor, qué medidas están tomando con el tema de corrupción en los puestos de control, teniendo en cuenta que en algunos departamentos no cumplen los requisitos para que sean considerados especialistas forestales, que por temas políticos son considerados grado bachiller o son de otras profesiones y eleva el índice de mala praxis en la trazabilidad de los productos? Ya, esto en realidad es algo que se viene trabajando, bueno, justamente en la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio está la Dirección de Control, que la Dirección de Control trabaja directamente con los puestos de control. En la actualidad sí se tiene esta problemática, sí se está haciendo un fortalecimiento, se está haciendo un seguimiento también. Es algo que también se tiene que trabajar con los gobiernos regionales.
No es algo netamente del CERFOR, desgraciadamente, pero sí es algo que se viene trabajando con los gobiernos regionales para lograr corregir ese tipo de actos, ¿no? Porque sí, principalmente en los puestos de control sí hay una mala praxis. Otro tema también de los puestos de control es que no tienen capacidad, o sea, no tienen tecnología, no tienen capacidad operativa en muchos casos. O sea, hay una problemática también en los puestos de control. No solamente es pues un tema de repente del personal. Sí, en muchos casos sí lo es, pero en otros también hay un tema de necesidad presupuestal para poder fortalecer los puestos de control. Acá veo otra pregunta. Según el presupuesto 2026 para hacer foro, ¿cuánto de presupuesto está destinado para la gestión de fauna que va este año? ¿Hay un incremento? No te podría decir el monto exacto, sin embargo, si mal no recuerdo, me informaron, ahorita se está manteniendo como el del año pasado. No, no tengo la cantidad exacta, pero sí, ahora cierre de año, en tema presupuestal, está como lo del año pasado, ¿no? Entonces, eso sería respecto a la pregunta de Anton. Entonces, eso creo que sería todo, estimados, si estamos en el tiempo. No sé, en el chat me avisas, el organizador. Bien, entonces vamos a quedar ahí. Bien, estimado, vamos a quedar ahí entonces. De acá continuamos el día martes a las 7 de la noche. ¿Ok? Y bueno, espero que les haya interesado y bueno, también agradecer a los que han participado. Igual se califica, que les había comentado las participaciones y bueno, también a ti, doctor, por la exposición de hoy día y continuamos el día sábado. ¿Ok? No te escuchamos. Muchas gracias a todos. Sí. Ok, Gracias, hasta entonces luego. nos quedamos ahí. Bueno, hoy día, como es sábado, un poco también, ¿no? Le hacemos la clase un poco tranquila, nada más para este, que tengan un sábado tranquilo. Así que buen fin de semana también para todos, para usted también, Joseph, y nos estamos viendo el día martes. Hasta luego, fin de semana. Hasta luego, buenas noches con todos. Buenas noches a todos.